días, pues qué tal, estamos aquí con este tema de la pobreza. En esta ocasión nos acompaña la maestra Guadalupe Colchado. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar esta entrevista. Y bueno, entremos de una vez al tema. Para usted, ¿qué es la pobreza y cómo se relaciona con el hambre? Pues van directamente relacionados. La pobreza sería la carencia de toda pertenencia que es reconocida en Occidente, como es la acumulación, la posesión de casas, la posesión de ropa, la posesión de un sinnúmero de herramientas indispensables para vivir, y obviamente es el hambre, es la carencia de nutrimentos que pues aquí, si no tienes dinero circulante, pues no puedes comer. Entonces hay una gran diferencia entre el dinero en efectivo y lo que no es para tener un impacto. Sí, por supuesto, porque también acuérdate que si nosotros viajamos a provincia o vamos a muchos lugares, encontramos que hay mucha gente que dicen es que es pobre. No, tiene casa, tiene ganado, tiene tierras que cultivar, no tiene dinero circulante y están bien alimentados. Pero si nos vamos, por ejemplo, aquí a las zonas conurbadas del Distrito Federal, que son como 27 municipios más o menos, pues ahí sí te puedes encontrar lo que es hambre relacionado con la pobreza. Y obviamente la pobreza, el hambre, tú ves de inmediato a la persona y te das cuenta que está carente de toda nutrición, y que obviamente pues carente de toda nutrición es que pues a lo mejor también tampoco tiene posesiones. Esto es muy interesante, maestra, porque menciona que el dinero es diferente a la pobreza. ¿Cree que es parte de la cultura, la connotación que le hemos dado a la pobreza? Sí, sí es parte de la cultura, porque básicamente se tiene ese mito, insisto, aquí el que no tiene dinero circulante sí te dicen que es pobre, pero no. Nos vamos a muchos lugares y en efecto, lo que pasa es que hemos fetichizado tanto el dinero que pensamos que ese montón de billetitos es lo que nos hace ser ricos o ser pobres, y no. Pues habría que revisar qué se tiene. Por ejemplo, cuando dices en la Edad Media, dices, ¿y cómo era la gente pobre? Ahí estamos hablando de pobreza. La mayor riqueza que tenía la gente era a lo mejor en una familia, una un cucharón, otra un peltre, un cacharro para comer. Eso sí es pobreza. Y ahí no había circulante No, dinero. era muy diferente a la pobreza. Entonces, ¿cuál cree que sean los factores que influyen en la pobreza y esto a su vez la problemática del hambre? Pues yo creo que son muchos los factores, esto sí yo creo que es cultural, porque de alguna manera creo que desde la conquista o antes de la conquista nos enseñaron a vivir así como, pues hay pobrecitos al mínimo, y a estar supeditados al que nos dieran, y entonces como que nos fuimos minimizando para no despertar nuestras potencialidades. Y obviamente mucha gente piensa que está, por cuestión religiosa, perdón que lo toque, como molesta al menos, pero se piensa que están en ese lugar porque así lo quiso Dios. Y entonces piensan que es soberbia porque todos los relatos están orientados a que maldito dinero que nada vale, si tienes dinero te vas a perder, y los relatos de los medios nos lo recuerdan todo el día. Y obviamente, insisto, estos factores que influyen en la pobreza son culturales, son económicos, son también intereses desde arriba que no quieren que la gente crezca, que sobreviva, y que una vez que se desgasta, pues al fin que hay mano de obra sobrante, fluctuante, muchísima. Entonces creo que son muchos los factores. Bueno, tocó algo muy interesante de los medios de comunicación. ¿No cree que también ha sido un factor como el conformismo, como lo acaba de decir? Pero también el hecho de que también por medio de las campañas gubernamentales sean así como que no te preocupes, te vamos a ayudar. Es que tenemos la tradición de los padres paternalistas. Recuerden ustedes que tuvimos toda, pues surge el PRI, y todo lo que te venden los partidos es la felicidad. Es tú, no te preocupes, yo soy tu padre que te dirige, entonces ¿qué es lo que pido de ti? Nada más que me obedezcas. Y yo te digo, mira, trabaja ahí, mueve el pico, mueve la pala, pero la principal razón es no generes ideas. Y entonces nos acostumbramos a ese paternalismo. Según, bueno, cuando entra Fox, que dentro de los pocos aciertos que le reconozco era, pues pónganse a trabajar, porque solo trabajando es como lo vamos a lograr. A lo mejor no fue la forma, porque las intenciones eran buenas, pero sí, yo creo que se refería a ya basta de paternalismos. ¿Quieres tener trabajo? Porque eso sí está bien. Pero fíjate qué sucede aquí en México, porque a nivel extranjero, cuando tú viajas, hay el mexicano, por ejemplo, en Estados Unidos, es reconocido como gente bien trabajadora.
Es más, por ejemplo, cualquier latinoamericano se hace pasar por mexicano para que le den trabajo, porque saben que el mexicano, pues estamos acostumbrados aquí a que si no trabajas no comes. Pero también, insisto, tenemos como una población dividida que en este caso acerca de las campañas que dicen, bueno, mira, tú fórmate, tú ven aquí apoyarnos y te vamos a dar tu despensa, pero pues eso no paga el hambre, pero por nada. Claro, entonces también yo siento, no sé si sea cierto, que también la cultura del ahorro es lo que influye, que somos bien gastaderos los mexicanos, nos encanta como estar gastando en fiestas, eso creo que también influye. Nos volvimos muy consumistas y sobre todo tú lo estás viendo ahora que hay gente que en efecto ahorra, pero gasta más de lo que gana. Exacto. Y entonces, por ejemplo, hace unos 20 años podía haber una cultura del ahorro donde tenías un excedente para irte de vacaciones. Pero ahora el problema es que, insisto otra vez, todos los medios te dicen, tú no te preocupes. Mira, si no tienes, yo te financio. Y aunque te endeudes toda la vida, yo creo que es falta de una cultura de sensibilización, de ser conscientes, pero también los medios te han dicho, ¿y para qué ahora si va a venir alguien que apriete el botón y ya te moriste? Entonces lo que yo les decía en alguna ocasión es eso de el New Age, no te preocupes, no pasa nada, una matata, vive ahorita y ya después veremos. Lo vi apenas ayer en un programa de fútbol, uno que se fue a Brasil. Le dije, pero ¿cómo le hizo para ir a Brasil? Porque viajar a Brasil es caro. Sí. Vendí mi camioneta y su trabajo, pues le dije al jefe que me dieron unas vacaciones de unos días, ya después veo cómo le hago. Imagínate tú nada más la familia de este individuo. Vendió todo para irse a Brasil y el trabajo, pues ahí veremos después, hay a ver qué Dios dice. Entonces otra vez volvemos, problema de cultura. Y el problema de esto de la pobreza o la falta de ahorro es pues la cultura de la pobreza. Esa cultura de la pobreza que vas pasándole al otro y cuando llegas a tener crees que no te lo mereces y viajas con tu pedacito de pobreza a las casas habitacionales y la transformas en el muladar en donde vivías antes. Claro, de hecho, algo muy importante es que pues realmente la gente preparada que usted sí se puede pensar en estos mecanismos. Sin embargo, la gente que ahora sí que está padeciendo el mal, pues lo que piensan es en lo que van a comer al día. Sin embargo, yo creo que también se podría erradicar o minimizar. Pero fíjate que ni siquiera lo ven, ni siquiera lo piensan, lo ven así como, pues aquí nos tocó vivir, lo importante es ser felices. Claro. ¿Para qué quiero tanto si no me puedo poner más ropa? Si no, o sea, es reducirse al mínimo. Claro. Y sí, yo lo veo porque sí, de pronto me gusta mucho salir así a los municipios conurbados. Y a mí lo que más me enoja quizá es esa cultura futbolera dominical. Y los ves que llega el domingo, no sé cuánto cuesta una caguama, pero por donde quiera que vas con sus caguamotas, vestidos con el partido del equipo de fútbol, y es todos los domingos así. Uno empieza a preguntar, y te dicen, eso es todos los domingos. Claro. Pero te dicen, pero somos bien felices. Pues así es la cultura de México. ¿Conoce alguna campaña de gobierno para contrarrestar el hambre? Sí, la que intentó Rosario, bueno, que anda intentando Rosario Robles. Nada más que bueno, Rosario Robles, desde que estaba como jefa de gobierno del Distrito Federal y obviamente con las políticas públicas de dar a los grupos vulnerables, empezaron en el Distrito Federal, primero con los adultos mayores. De los adultos mayores, como vieron que les resultó muy buen bono de votos, se pasaron a los muchachos de preparatoria, luego a los de secundaria, y ahora ya como parte del gabinete de Peña Nieto en Sede Sol, empezó esa campaña que pusieron en el Distrito Federal, fue para todos los lugares de provincia, y ya en esas campañas, pero es otra vez la repartición de despensas, no es ir a las comunidades y que en algún momento a mí me gustó esta idea de Vamos México, ¿cuál era? No, estas campañas secundarias no era México sin hambre. Antes de eso, la iniciativa México esta, donde llamaban a gente de todas las comunidades que hicieran su propuesta para mejorar su comunidad.
Y entonces concursaban y les daban un presupuesto para que su iniciativa, por ejemplo, desde cómo utilizar los excrementos para generar gas o cómo hacer sembrados hidropónicos y todo eso me gustaba más, porque hacía participar a toda la gente. Por aquí con la que está haciendo Rosario Robles es nada más pues a repartir despensitas. Y otra vez nos quedamos en lo mismo, porque nada más le dices a la gente, estira la mano, te doy esto y regreso al mes que viene, pero yo no le veo que se pueda paliar o que puedas enseñar a la gente a trabajar. Claro, entonces el asunto es enseñarlos a trabajar. Enseñarlos a trabajar, como el caso de muchas comunidades indígenas, que yo sí he estado viendo gente que son luchadores sociales y que andan ahí, por ejemplo, pues vamos, no sé, a poner una radio comunitaria, o acá en el Estado de México, de pronto alguien dice, bueno, es que yo empecé a ver que la gente, las mujeres indígenas traían a sus hijos enfermos y para sacar ficha llegaban desde las 5 de la mañana y tenía que esperarse como hasta las 12, pero eran horas muertas, en donde se llevaban algo para tejer, para leer, ¿no? Y alguien dijo, bueno, pues vamos a formar una cooperativa en donde les compremos, les damos una tela mejorcita, que ellas nos tejan, ganan ellos y ganamos nosotros. Ese tipo de iniciativas. Y trabajan. Y trabajan, por supuesto. Liz, ¿ha tenido una experiencia, una anécdota que nos quiera compartir sobre vivir con la gente en pobreza extrema y con hambre sobre todo? Sí. En Krill, por ejemplo, los tarahumaras que ahí desde el hecho de tomar agua viven todavía en cuevas en el cerro, sobre la tierra. Y para llegar, por ejemplo, a sus lugares donde viven ándate 2-3 horas. Y también lo mismo, y así como que, ¿qué se va a comer? Y de pronto ves 2-3 hierbitas y párale de contar. En Chiapas, por ejemplo, también vi con una comunidad indígena en donde su comida era una bola de masa revuelta con un poco de cacao y agua. Y era una al día que se hacía. Y también, por ejemplo, había muchos sociólogos de ahí de la UNACH que dijeron, pues vamos a enseñarles pues, que esos frutos se comen. Claro. Pero también ellos por cuestiones religiosas no los tomaban hasta que de pronto en la UNACH hicieron una campaña en donde los sociólogos iban con la gente para decirle, miren, de todo esto se pueden comer. Porque también a veces es por desconocimiento, pero por esos paradigmas que te dicen esto es bueno, esto es malo, y nunca se preguntan por qué. Liz, y mencionaba algo muy importante antes de iniciar, de las tallas de las personas. ¿Cuáles son? Lo que pasa es que en Chiapas, por ejemplo, cuando voltean en 1994, a ver, se dan cuenta que son más de 100 años de rezago, pobreza, y la gente, falta de nutrimentos, va disminuyendo la talla. Y no solo la talla, la capacidad de pensar. Y tú puedes ver en los indígenas, insisto, no necesitas ser el gran sociólogo ni el gran estudioso para ver que vive en pobreza. Veles la tonalidad de la piel, los dientes, el cabello. Pues, ¿para qué preguntamos? Bueno, para finalizar, ¿qué propone y a la vez qué haría para que el problema del hambre disminuya en México? Es muy difícil, pero yo sí, creo que, como les comento a los compañeros, no vamos a modificar el mundo, pero desde las aulas tú puedes sensibilizar a la gente, porque hay muchos que sí son, tienen interés social, y de pronto cuando regresan a sus comunidades, a lo mejor aquí no, pero en otros lugares como la UNAM, que hay mucha gente que regresa a sus comunidades y les enseña, que eso es para mí lo más importante. Enseñarles, por ejemplo, desde cómo aprovechar tus tierras que no están estériles, qué tipo de maíz o qué tipo de trigo puedes sembrar, cómo poder utilizar. Que esos sean los paliativos o lo que se les dé, por ejemplo, Sedesol, que les enseña cómo cultivar más que darles dinero en efectivo para que compren el grano, porque no lo van a comprar, eso yo lo vi en Tlaxcala. Mes con mes los ejidatarios van recogiendo un cheque para comprar granos, pero ni compran granos ni nada, y las tierras siguen estériles. ¿Cree que se podría formar una cadena con profesionales como sociólogos, psicólogos, comunicólogos principalmente, para poderles enseñar a la sociedad cómo se trabaja y sobre todo aprovechar todos los recursos naturales que tiene? Yo creo que sí. Insisto, pero a nivel político no se va a poder hacer. Eso me queda clarísimo. El político lo que menos quiere es que la gente salga de su pobreza, que la gente piense, que la gente trabaje. Pero yo creo que sí, a nivel comunitario, donde la gente empieza a trabajar por iniciativa, sí se va.
y siempre lo único que necesitan a veces es una voz o un estímulo extra para que lo represente. Bueno, muchísimas gracias, Miss, por compartirnos su opinión. Y sobre todo a ustedes que nos están viendo, no es cuestión política, también tiene que ver, pero sobre todo es de ustedes la actitud y las ganas que tienen de trabajar para poder erradicar poco a poco este problema. Muchas gracias.